Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Diego Bigatti, médico geriatra, y hoy les voy a contar un par de casos que he atendido de lo que se llama intolerancia al gluten. En los últimos años ha habido un boom de información respecto de lo perjudicial que es para la salud el uso crónico de gluten en nuestros alimentos cotidianos. El gluten es una proteína que está dentro de las harinas que comúnmente usamos, o sea, la harina de trigo o los elementos que tienen cebada, centeno o avena. Es decir, el gluten está en los fideos, en los ravioles, en el pan, en las galletitas, está en muchos excipientes de los fármacos, está en la cerveza, está en un montón de lugares porque tiene la particularidad del gluten de que es una proteína que da viscosidad, elasticidad, con lo cual para todo lo que es la industria de la panadería ha sido sumamente práctico aumentarle la cantidad, la concentración de gluten a las harinas para justamente tener una industria mucho más versátil a la hora de hacer productos de panadería. Tal es así que hace bastantes décadas se modificaron genéticamente las semillas para que aumente la espiga de trigo su concentración de gluten. El tema es que gluten viene de glue, que en inglés significa pegamento. Y es una proteína que nuestro organismo no está del todo diseñado como para su metabolización. Entonces el exceso de esta proteína genera un montón de conflictos. Lo que históricamente se había descrito en la medicina era lo que se llamaba el sprue celíaco, que es una diarrea crónica con muchos retorcijones, con mucho dolorimiento a nivel abdominal, asociado a pérdida de peso, y que cuando uno le estudiaba con profundidad, con una endoscopía al paciente, se encontraba con, digamos, las vellosidades intestinales muy lesionadas, muy inflamadas, y que esto era como una especie de intoxicación que había en el tubo digestivo. Retirado el gluten, el cambio era evidente, todo volvía a la normalidad. Y hasta ahí es lo que inclusive hoy muchas veces la gente conoce. Sin embargo, hay un montón de otras manifestaciones, no solo intestinales, que tienen que ver con el gluten. Y les voy a contar justamente dos casos. Uno es una señora de aproximadamente 80 años que vive sola, que ya está retirada desde lo laboral, aunque participa en algunas cuestiones de administración de una de las empresas familiares, y que en el último tiempo había empezado con un poco de paranoia, un poco de delirio de persecución, tanto eh, por parte de su familia como por parte de allegados, y empieza con lesiones cutáneas pruriginosas, de picazón, y digamos con lesiones sutiles, eritematosas, o sea, enrojecidas, diseminadas en distintas partes del cuerpo, que inicialmente se creyó que tenía que ver con un cuadro alérgico. También se pensó que podía ser sarna, podía ser lo que los médicos le llamamos escabiosis, o sea, una parasitosis cutánea. Se hizo todos los tratamientos y no hubo mejoría hasta que decidió plantearle el retiro drástico de gluten en la dieta y consecuentemente la mejoría es notoria. Se le van las lesiones, se le va la picazón y la paciente hasta emocionalmente se estabiliza y psiquiátricamente. El otro caso es una señora de 85 años, hipertensa de larga data, que en el contexto del duelo por el fallecimiento de su marido, que aparte el último tiempo había estado residente en un geriátrico, entonces fueron dos duelos sucesivos. Por un lado, el ingreso de su marido a la institución geriátrica y posteriormente el fallecimiento de él a los 6 meses de su ingreso. Bueno, en ese contexto empieza también con unas manifestaciones que hacían pensar en alergia y que no eran nuevas, eran de siempre, que oscilaba, por momentos estaba y por momentos no, entraba y salía de estos cuadros pseudoalérgicos, y
en el último tiempo le habían dado loratadina, cetiricina, corticoides, le habían dado de todo para frenar estas cuestiones cutáneas sin una clara mejoría. Decido plantearle el retiro del gluten y hay una mejoría drástica. Y el tercer caso que voy a mencionar es una persona joven que es un agente de salud y que empieza con manifestaciones de tipo acúfenos, o sea, zumbidos en el oído, sensación de embotamiento a nivel de la parte craneal, febrícula, y bueno, en el contexto de todo este cuadro se hacen un montón de estudios otorrinolaringológicos, cervicales, craneales, pasa por distintos especialistas, inclusive kinesiólogos que le hacen tratamientos a nivel cervical para ver si la situación se podía resolver. Y en uno de estos estudios se plantea hacer una ecografía abdominal, ya que por estas febrículas se estaba buscando una fiebre de origen desconocido y eso motiva que uno revise de punta a punta. Y en este estudio, en la ecografía, el médico ecografista, fíjense, pasó por un montón de especialistas, el médico ecografista plantea la sugerencia de, ya que la persona había tenido toda la vida bajo peso y había sido medio delicada del abdomen, todo lo grasoso le caía mal, el médico ecografista le plantea el retiro del gluten y cuando doy la explicación al paciente de cómo afrontar el tratamiento y los cambios drásticos que había que hacer, mágicamente no solo se retiran las molestias digestivas, se retira la febrícula e inclusive todo lo neurológico que estaba teniendo del embotamiento, del mareo, del acúfeno, todo eso se va. Entonces, esto nos explica cómo esta proteína pegajosa, el gluten, intoxica. ¿Sí? No es una enfermedad la intolerancia al gluten, es una intoxicación. Entonces, lo que predomina son los síntomas digestivos, pero no son los únicos. Hay síntomas cutáneos, hay síntomas neurológicos, lo que se llama neurogluten, que hace muy poco tiempo que está descrito esto, y que hablan de justamente manifestaciones sutiles, difusas, no topográficas como dicen los libros de medicina de la manifestación del gluten, y que su retiro genera una clara mejoría. Entonces, de ahí de la importancia de que esta información sea difundida, ¿sí? Aquellas personas que tienen síntomas inespecíficos, difusos, predominantemente de intestino, de piel o en algunos casos neurológicos o psiquiátricos, está válido el planteo del retiro del gluten como parte de las pruebas diagnóstico-terapéuticas. Espero que esto les sea útil, les interese, lo difundan. Para aquellos pacientes que yo atiendo, que ya se los expliqué y que les cuesta esto de modificar la dieta, traten de ponerlo en práctica. Digamos, tiene que ser un cambio drástico en la alimentación cotidiana. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Desde ya, dedo para arriba, denle like si les gusta el video, compártanlo, socialícenlo y desde luego suscríbanse al canal, así seguimos creciendo entre todos. Bueno, hasta el próximo video. Chau.